¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Un saludo cordial a todos. Estamos desde este momento en transmisión. Dado a esta circunstancia que seguimos viviendo en nuestro país y gran parte del mundo, seguimos apelando a este recurso para poder llegar hasta los hogares en donde se encuentran nuestros hermanos y todas aquellas personas que han sido convocadas por el Señor para estar en esta hora listos para prestar atención y oído a la palabra de Dios. Saludamos a todos los hermanos de la iglesia, a todos los que generalmente nos acompañan en las reuniones locales que lamentablemente hasta el día de hoy no puede normalizarse, pero atendiendo a la circunstancia, consideramos también una gran bendición de parte del Señor nuestro Dios, tener estos medios de comunicación para poder, a pesar de todo este tiempo, seguir en comunión. Sabemos que, de hecho, estamos en comunión los unos con los otros porque nos une un solo espíritu, un mismo Salvador, una misma fe. Sin embargo, claro, siempre ha sido muy importante para la iglesia poder congregarse, poder estar reunidos juntos, poder estar en comunión los unos con los otros. Pero de igual modo, vamos a aprovechar muy bien este tiempo, permitiendo que Dios pueda en verdad hablar a nuestros corazones. Les invito a que puedan apartar cualquier distracción y puedan en verdad consagrar, santificar esta hora de estudio, de mensaje, de tal manera que nada pueda quitarle el privilegio de escuchar muy atentamente la palabra de Dios de principio a fin. Entonces, todos los que ya estamos listos, espero que la familia pueda estar reunida. Espero que los padres con sus hijos, con sus esposas, sus esposos puedan estar en este momento ya apartado de todo para abocarse exclusivamente en prestar atención a la palabra de Dios. Siendo así, y dando gracias a Dios por esta oportunidad y a todos ustedes que nos acompañan por este medio, entonces vamos a pasar también nosotros a orar y ya adentrarnos al desarrollo del mensaje que en esta ocasión se titula con una pregunta: ¿puede un grano de mostaza desarraigar un sicómoro? La verdad que tanto la apertura, la parte inicial y el título del mensaje que iba a presentar hoy era otra, pero en honor a la verdad, esta semana en la radio tuvimos una oportunidad en la que atendimos una consulta, una pregunta, basado justamente en este pasaje bíblico. Y esto quedó muy fuertemente en mi corazón. Así que meditándolo, lo incluí como título del mensaje y a la vez, con el mismo daremos introducción al desarrollo que finalmente tendrá la predicación de la palabra de Dios. Muy bien, ya estamos listos entonces, vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por el privilegio. Te agradecemos infinitamente por el privilegio de la salvación. Esa salvación tan grande, con que nos has dado vida eterna. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por esa obra perfecta en el madero de la cruz. Gracias, oh Dios, por haber extendido tu misericordia hasta nosotros. Y oramos también
para que esa misma misericordia con que fuimos alcanzados con gracia para salvación siga su curso en busca del pecador perdido en su perdición. Te rogamos en esta hora, Padre eterno, que puedas guiar tu palabra hasta nuestros corazones. Te suplicamos que cada familia, cada persona, cada hogar en el que llegue este mensaje de tu palabra, puedan en verdad a la vez ser alcanzados por tus más ricas bendiciones celestiales, empezando por esa salvación tan grande en Cristo. Oramos abocados ya a la plena atención a lo que será tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 17. Como dije, reitero, el título del mensaje es una pregunta en esta oportunidad. ¿Puede un grano de mostaza desarraigar un sicómoro? Muy bien. En busca de una respuesta aplicable a nuestras vidas, vamos a leer entonces Lucas capítulo 17, versículo 3 al versículo 6. Y dice así: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Este pasaje bíblico suele ser motivo de muchas controversias y también de muchas falsas enseñanzas. Es más, este pasaje bíblico ha hecho que muchos creyentes decidieran, por ejemplo, tener en un pequeño sobre, ya que consiguieron una semilla de mostaza, ponen en un pequeño sobre y lo colocan entre las páginas de su Biblia, como una especie de fetiche, amuleto de la suerte, no lo sé. Pero ellos dicen que, bueno, tal semilla de mostaza les recuerda este texto bíblico. Bueno, si eso fuese así, no estaría mal. Cualquier cosa que nos recuerde la palabra de Dios está muy bien. Pero en general, aquello en realidad tiene otro propósito, un propósito generalmente esotérico, nada relacionado con la Escritura, la palabra de Dios, y menos con la enseñanza que aquí se imparte de parte de, valga la redundancia, el Señor Jesús. Muy bien, analicémoslo entonces. ¿A qué se refiere? Muchos dicen de que la fe como un grano de mostaza le capacita a uno a un poder en particular en el que puede hacer milagros, prodigios, señales y cosas por el estilo. En realidad hay muchos que asumen ese rol tan atrevido, pero lo hacen y cada quien de seguro rendirá cuentas delante del Señor. Pero si miramos con atención este pasaje bíblico, vamos a darnos cuenta de que en realidad Jesús está tratando un asunto demasiado serio y relacionado con cada uno de nosotros, en este caso, sus propios discípulos. Bueno, Jesús, como ya hemos visto aquí desde el versículo 3, que es finalmente el contexto de su declaración final, Él está diciendo
de que, bueno, si un hermano pecare contra uno y, bueno, el Señor dice repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y él insiste y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, es bastante, ¿no? Bastante reiterativo. Y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, Jesús dice, perdónalo. Ese es el contexto de la declaración final que se hace en el versículo 6. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de perdonar. Y por supuesto, lo que impide el perdón generalmente es el resentimiento, es el rencor, es justamente esa raíz de amargura que deteriora el alma de una persona que resiente un daño, un dolor, un pecado cometido contra su propia persona. Por lo general, de hecho, una ofensa, un daño, una injuria, una calumnia no perdonada, y que permanece en el corazón de una persona, esta indudablemente desarrolla resentimientos, amargura, rencor. Esto posteriormente desarrolla enojo, desarrolla ira, rabia y un montón de emociones relacionadas con una situación que no se ha perdonado. Es decir, la falta de perdón puede terminar siendo una especie de un árbol sicómoro. Es decir, en los tiempos de Jesús, un árbol sicómoro. Por eso es que Jesús habla de un sicómoro. Era un árbol cuya raíz eran tan grandes y fuertes y profundas a la vez que desarraigar un sicómoro era prácticamente imposible. Imposible. No se puede desarraigar un sicómoro. Pero Jesús está diciendo aquí, ante la insistencia de los discípulos que dicen, aumentanos la fe. Ellos entendieron que en la medida en que aumentara la fe de los mismos, bueno, llegarían a ser capaces de poder perdonar por lo menos una vez al día, 2 veces al día y tal vez incluso 5 veces al día y a lo mejor alguna vez llegar a perdonar 7 veces al día. Un mismo pecado y a un mismo ofensor. Nada fácil, ¿verdad? Nada fácil. Ellos insisten y dicen a Jesús, aumentanos la fe. La respuesta de Jesús es bastante llamativa y es lo que trae muchas veces confusión a aquellos que miran superficialmente la Escritura. Él dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es un grano muy pequeño, podrías decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería. Bien, Jesús no les dice, bueno, sí, cómo no, vamos a tratar ese asunto y, entre tanto, pues, el que ofendió, que se aguante, aún si se arrepiente, porque ustedes todavía necesitan seguir creciendo, ustedes necesitan aumentar, como ustedes mismos han dicho, en su fe. No. El Señor Jesús les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, es decir, no se requiere una fe grande, extraordinaria,
una super fe para desarraigar un sicómoro. Aquí, por supuesto, y a razón del contexto, el sicómoro tiene que ver con el pecado no perdonado. Es decir, con el rencor, el odio, el resentimiento por alguna ofensa sufrida. Es decir, algún hecho en particular no perdonado. Cuando uno no perdona, y Jesús insiste en esto diciendo, de que termina siendo algo parecido a un sicómoro que se arraiga muy profundamente. Pero aún cuando el resentimiento, la falta de perdón, se arraigue tan profundamente cual sicómoro ante una fe tan diminuta como un grano de mostaza, es suficiente como para desarraigarse. Jesús acaba de decirles, la Biblia dice en Romanos 10, versículo 17, de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos acaban de oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios viene la fe. Ya hay fe en sus corazones, pero era una fe no aplicada. La fe que se había establecido como conocimiento en sus corazones es la siguiente: si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciéndote me arrepiento, perdónale, dice, perdónale. Jesús entonces manda perdonar. Pero allí justamente es donde ni toda la fe junta es suficiente cuando la fe no es aplicada. Sabiamente Santiago conceptuó ese tipo de fe como una fe muerta, una fe inútil, porque en sí mismo no se evidencia en un accionar positivo. Cuando la fe no termina poniéndose en acción, no pasa de ser un conocimiento y una convicción personal muerta, sin vida. Entonces, de la boca de Jesús aprendemos que no se requiere mucha fe para desarraigar un pecado como la falta de perdón. Lo que se requiere es, ante la más mínima convicción, entrar a poner en acción la fe, y eso será suficiente para desarraigar aquel sicómoro. Pero para entender esto, y dado que siempre es importante, muy importante, de hecho, Jesús habló y dijo en Juan capítulo 8, 31 en adelante, Él dijo, palabras más, palabras menos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay muchas cosas que, lamentablemente, por no entenderlo, no lo aplicamos a nuestra vida. Llega hasta nosotros como un conocimiento, una verdad declarada, pero no comprendida. Por lo cual es importante desarrollar esto que acabamos de ver de parte del Señor Jesús, porque quiero que en este sentido tengamos presente algo. No solo la falta de perdón puede tornarse un sicómoro en nuestra vida, sino un sinfín de formas de pecado
que luego se va arraigando en nuestras vidas y que finalmente trastorna nuestro andar, nuestro desarrollo y nuestra productividad como creyentes, como hijos de Dios. Por ese motivo es necesario entender por qué el Señor habla de que por medio de la fe se puede desarraigar sicómoros en nuestra vida. ¿Por qué el Señor llega a hablar tan contundentemente de que no se requiere mucho para desmontar nuestra vida de sicómoros? Saben, todo empezó, el origen de todo de todos los males del mundo. El origen de todo fue allá en el Edén, un hermoso jardín que Dios creó y lo puso en manos del hombre para que lo labrara. Allá sucedió todo, y fue cuando, en un contexto en el Edén que era tan precioso, tan bueno, el hombre en plena comunión con un Señor. ¿Quién es el Señor del hombre, de Adán y Eva hasta ahí? Dios. Dios era el Señor de Adán y de Eva. Ellos fueron creados por Dios y por supuesto como criatura de Dios fueron creados para adorar a Dios. Vengo insistiendo en esta enseñanza porque es importante en la antropología, porque entendiendo este concepto entenderemos lo que somos antropológicamente. El hombre fue creado por Dios para adorar. La naturaleza humana está diseñada para adorar, porque Dios creó al hombre para que el hombre adorase a Dios. Eso está en nuestra naturaleza. El ser humano puede de pronto aparecer en una isla desierta, sin nada de influencia del mundo exterior, sin que nadie le enseñe nada sobre la adoración. Sepan que el ser humano, de alguna u otra forma o manera, terminará adorando. Todas las civilizaciones pasadas, todos los vestigios arqueológicos en el mundo entero demuestran vívidamente que la antropología del hombre, que el ser humano antropológicamente es un ser adorador. Lamentablemente, y esto es lo que vamos a ver, lamentablemente el hombre no siempre termina adorando a Dios. Y lo que vemos en todas las evidencias arqueológicas en el mundo y por el mundo, es que el hombre siempre fue un adorador. Algo terminó siempre adorando, aunque no lo hizo siempre a aquel quien creó al hombre para ser adorado por el hombre, Dios. Cuando Dios creó al hombre, entonces Dios creó al ser humano en su naturaleza, una persona que lo adore a Él. Y fue muy hermoso. Hasta tanto el hombre tuvo a Dios por su Señor y lo adoró a Dios y adoró a Dios. Pero la desgracia está allá en Génesis 3. Desde el versículo 1 recordemos,
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tan interesantes son los dos últimos versículos leídos, el 5 y el 6. Como pueden ver, Satanás llegó hasta donde quiso. Perturbar el corazón de la mujer, poniéndola a ella como centro de todo y desplazando a Dios como un Dios a quien tenerle por Señor y adorarlo. Desde el momento en que la mujer codicia para sí misma el pecado, fue fácil ver cómo terminó desplazando a Dios de su vida. Yo siempre suelo decir que el primer arrepentimiento está aquí, justo aquí. Fue cuando la mujer y el hombre y la mujer, se arrepintieron de Dios. Es decir, renunciaron al señorío de Dios, desplazaron a Dios de su vida y se dio la bienvenida al pecado. Y el pecado se enseñoreó del hombre desde este mismo momento. El pecado se hizo Señor desde ese entonces y hasta el día de hoy. Y terminó siendo el hombre un ídolo de sí mismo, porque todo pecado finalmente termina siendo el deleite personal de cada ser humano, quien finalmente termina siendo un esclavo cautivo de un señor llamado pecado. Al ser desplazado Dios de la vida del hombre, el hombre murió. Murió espiritualmente porque Dios se apartó de él. Y se dio la bienvenida a un nuevo Señor, un nuevo propietario, un nuevo amo, el pecado. Este es un principio básico, muy fundamental. Se requiere comprender muy bien este principio. Desde ese entonces, todos los seres humanos nacemos con la infección del pecado, por lo cual desde pequeños desarrollamos esa dependencia. Como dijimos al principio, Dios creó al hombre para ser un adorador. Al haber desplazado el hombre a Dios de su vida, el hombre busca otro a quien adorar. ¿Y quién es el que finalmente termina siendo adorado en el hombre? El pecado. El pecado. El pecado es el Dios del hombre. El hombre adora el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es su Señor.
El pecado se enseñorea del hombre, se hace dueño del hombre, esclaviza al hombre. El hombre se postra y adora al pecado, se somete al pecado, hace la voluntad del pecado, porque el pecado es su dueño, es su señor. Eso es así. Allá en el libro de Génesis, en el libro de Romanos capítulo 1, ya se puede distinguir esto claramente. Y en palabras del Señor podemos leer lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí la Biblia nos da un panorama bastante claro de lo que finalmente termina siendo la realidad humana. Una realidad que el otro día yo estuve describiendo de la siguiente manera. Para entender esto es necesario graficar un poco. Cuando uno es, sobre todo la historia ya nos cuenta esto, porque claro, en este tiempo básicamente ya no tenemos esa experiencia muy cercana a nosotros. Estoy hablando de la esclavitud. Pero en la esclavitud existe un amo y un siervo, es decir, el esclavo. El principal y el dueño de todo es el Señor. Él es el dueño. El esclavo es el siervo. Él no tiene derecho. Él no tiene voluntad. El esclavo está sometido a la voluntad de su amo, de su Señor. Ahora bien, ¿cómo operaban los amos que tenían grandes haciendas y tenían muchos esclavos? ¿Qué hacía generalmente el Señor, el amo, el dueño? Lo que hacía era contratar a su cargo capataces, mayorales, encargados, a quienes el dueño les otorga poder y autoridad para poder en su nombre administrar. Entonces, habían capataces encargados de pronto a administrar 100 esclavos dedicados a la agricultura. Entonces ese capataz se encargaba de someter a trabajos duros a los esclavos en la agricultura. Otros capataces estaban encargados en cuidados de ganados y de animales y tenían a su cargo varios esclavos. Así que un dueño, un amo, un señor, generalmente tenía muchos capataces encargados de un accionar en particular para obligar a los esclavos y a los siervos a someterse a la voluntad del amo. Muy bien, esto es muy importante de entender para entender nuestra propia realidad. El ser humano, al ser creado para adorar y al haber desplazado a Dios como Dios de su vida,
Y al darle la bienvenida a un nuevo amo, el pecado, se hizo esclavo de ese amo, el pecado. Ahora bien, el pecado interactúa, el dueño, el amo, el Señor, interactúa a través, podemos decir también, de varios capataces en la vida del hombre. Es más, si nosotros miramos en palabras del apóstol Pablo, vamos a leer, a ver un poco, allá en 2 Corintios capítulo, a ver un poco, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Es muy lindo de ver aquí cómo describe el apóstol Pablo este asunto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis, dice Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo describe muy bien aquí a algunos capataces que se encuentran en función al amo y Señor, al pecado. Y yo decía el otro día, hay capataces que se encargan de someter a la idolatría al hombre, a las hechicerías, a las avaricias, a las fornicaciones, a la mentira y a tantas formas de pecado en el que finalmente no solo la falta de perdón, terminan siendo sicómoros arraigados. Tan bien trabajan y tan coordinadamente trabajan los capataces del diablo y del pecado, que finalmente termina haciendo del hombre un enorme bosque de sicómoros arraigados. Entonces es cuando es importante entender de lo que el apóstol Pablo decía allí, como hemos leído en Romanos capítulo 1, porque cuando el hombre desplaza a Dios, desprecia a Dios, no glorifica a Dios, inmediatamente su corazón adorador, su naturaleza de adorador, busca a quien adorar. ¿Y quién es el que se presenta como adorador? Como adorado, el pecado. El pecado. Razón por la cual, allá en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás, dice. Aquí la Biblia presenta al pecado
enseñoreándose del hombre. De tal manera que allí en Juan 8:34 Jesús declara lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 34, dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Así que no estamos tocando de oído en esto. La Biblia lo dice. El que hace pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Así que a esto se le agrega Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo se explaya bastante. Sería muy bueno leer todo el capítulo, pero nosotros vamos a leer desde el versículo 15 al 18. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18. ¿Qué pues dice? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí es donde quiero llegar. Claramente Pablo una vez más reitera de que el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. ¿Quién es el hombre que puede decir entonces: yo no he sido o yo no soy esclavo del pecado? Pablo aquí está hablando en tiempo pasado porque se dirige a creyentes, se dirige a la iglesia, se dirige a personas que ya habían experimentado la libertad del pecado. ¿Se acuerdan entonces? Reiteramos. En principio Dios creó al hombre, lo creó un ser adorador. El hombre desplazó a Dios de su vida, pero como es un ser adorador, inmediatamente introdujo un nuevo Dios a su vida, el pecado. El pecado se enseñorea del hombre y lo vuelve esclavo. El hombre se vuelve un siervo adorador del pecado, sometido a la voluntad del pecado. Estos pasajes bíblicos que vimos denotan esa realidad. El hombre es esclavo del pecado, sometido a ese amo, a ese señor. Describimos también que ese señor tiene a su cargo formas y maneras de someter al hombre en varias formas de pecados. Varias formas de pecado, hasta incluso lograr hacer del hombre todo un bosque de sicómoros arraigados. Recuerden en la mente que empezamos diciendo: ¿puede un grano de mostaza desarraigar un sicómoro? Y a eso vamos. Porque Pablo aquí ya está hablando de una persona libre. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, dice el versículo 18 de Romanos capítulo 6. ¿Cómo es esto? Aquí es donde yo insisto mucho. E insisto en verdad, porque sigo pensando y sigo creyendo en que hay muchos que piensan que son de Cristo y no lo son. Y este es un punto crucial que generalmente se pasa por alto y simplemente se termina por maquillar a una persona de cristianismo y no tornarlo un verdadero cristiano desde en lo profundo de su corazón. Sin este proceso del cual voy a hablar, nadie llega a ser un verdadero cristiano. ¿Y qué término es este? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 19.
Hechos capítulo 3, versículo 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Desde el principio de su ministerio, el Señor Jesús, y antes del principio de su ministerio, cuando Juan el Bautista se introduce como precursor del Evangelio, él ya llamaba también al arrepentimiento. El arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento es crucial en la Escritura, es fundamental. Fue fundamental en el ministerio de Juan el Bautista, fue fundamental en el ministerio del Señor Jesucristo, fue fundamental en la doctrina apostólica, fue fundamental para la iglesia por siempre. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Pero allí es donde el diablo y Satanás se encargó de diluir el término arrepentimiento en varias formas de pensamientos que hacen que generalmente no se tenga una idea clara de lo que implica teológicamente arrepentimiento. Arrepentimiento implica algo muy importante. Y es que, volviendo a la analogía que estamos desarrollando, el pecado es el amo y señor del hombre. El hombre es un siervo sometido a la voluntad del pecado. ¿Qué se puede hacer o qué hacían los esclavos? ¿O cómo es que un esclavo podía llegar a ser libres en los días de la esclavitud? Había por lo menos 3 maneras en que el esclavo obtenga su libertad. Recuerden, Pablo habló, ustedes ya son libres, dice, del pecado. ¿Cómo entonces? Para ellos era simple entender en ese entonces porque la esclavitud estaba vigente. Para nosotros hoy es un concepto ya bastante lejano que necesita ser explicado. Había por lo menos 3 formas en las que el esclavo obtenía su libertad. Número 1, algo prácticamente imposible: que el esclavo consiguiera cómo pagar su libertad o comprar su libertad. Número 2, que alguien más pudiera venir y pagar por su libertad. Y la tercera forma en la que el esclavo finalmente era libre, cuando el esclavo moría. Cuando el esclavo moría, finalmente era libre. De estos 3, 2 conceptos de esta libertad tienen que ver con la obra de Cristo. Y es que justamente para salvar al pecador tuvo que intervenir el Hijo de Dios. El pecador, que es esclavo, siervo del pecado, estaba en el corazón de Dios ser rescatado. Para rescatar al hombre del pecado vino Cristo. Pero vino a cumplir también la obra que se requiere para pagar el pecado, y finalmente la acción que se requiere para lograr finalmente la libertad. Y es que cuando Cristo vino, Él vino y con su sufrimiento pagó todo el costo del pecado y finalmente murió. Murió en el madero de la cruz por nuestros pecados. Ahora bien, en Juan capítulo 8, versículo 36, Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Está por fin al alcance del pecador su libertad. Y es que Dios envía a su Hijo para libertar al hombre. Y tiene poder y autoridad para librar y libertar al hombre de esa esclavitud. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Allá vamos a leer el versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice así, y leo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Se acuerdan de que Pablo dijo de que ya somos libres del pecado para tornarnos siervos de justicia? Aquí Pedro dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Qué descubrimos aquí? Descubrimos algo muy importante. La única manera de libertarnos del amo y señor que es el pecado es muriendo. Muriendo. ¿Pero cómo? ¿Cómo morir? ¿Cómo morir? ¿Cómo morir para ser libre? Allí es donde entra el concepto del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es cuando el pecador, tal cual sucedió allá en el Edén, en el que desplazó a Dios de su vida para entronarle al pecado como Señor en su vida. Hoy el arrepentimiento requerido del pecador es que éste voluntariamente también desplace al pecado de su vida. ¿Pero cómo? El único camino es la muerte. La única forma de librarnos, de libertarnos del pecado es la muerte. ¿Pero cómo? Yo quiero seguir viviendo aún. Allí es donde entra la persona de Jesucristo. Allí es donde Dios introdujo un tercero, una persona santa, pura, perfecta, a Dios mismo. Dios entra en acción. Dios entra a morir en lugar del pecador. Dios ocupa el lugar del pecador y muere por el pecado. Por ese motivo, por esa razón, el pecador que se arrepiente es aquel que enfoca de ahora en más su mente y su corazón hacia un nuevo Dios, hacia un nuevo Señor y amo de su vida. Para hacer esto, necesita morir. Pero para morir, ya vino Cristo y murió en nuestro lugar. Cuando el pecador se identifica con la obra de Cristo, se identifica con su muerte. Esto nos dice Romanos capítulo 6. Por eso les dije que sería muy bueno que podamos leer todo el capítulo 6 de Romanos. Pero nosotros vamos a leer los primeros versículos nada más, desde el versículo 2. Perdón, desde el versículo 3 dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizar significa identificarse, significa introducir algo dentro de. Y Pablo está describiendo un hecho maravilloso de fe acontecido, y es que al momento en el que nosotros creemos, le creemos a Dios, como me decía una persona en estos días, me decía que cree en Dios. Sin embargo, por lo que pude recabar de su forma de fe, era apenas una forma vaga de pensamiento sobre Dios.
A lo cual yo le dije, mire, estás en muy buen camino. Creer en Dios es un paso importante, te falta el siguiente, creerle a Dios. ¿Y cómo le creemos a Dios? Creemos a Dios cuando creemos su palabra. Y cuando nosotros creemos su palabra, es cuando creemos sus obras. Porque sus obras se describen en su palabra. Y la obra de la salvación se describe en la Escritura como el sacrificio de Cristo en el madero de la cruz por nosotros. Por lo cual la palabra de Dios nos dice que si creemos en la obra de Jesucristo, al momento nos identificamos con su muerte. Nos introducimos en su muerte. Morimos con Él. No necesitas morir físicamente para morir al pecado. Para que el pecado deje de ser tu Señor, debes de morir. Pero no necesitas morir físicamente. Lo que necesitas es identificarte con aquel que vino a morir, Jesucristo. Cuando te identificas por fe con su muerte, entonces Pablo dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Noten los detalles que da el apóstol Pablo de esa muerte. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Atiendan bien esto. Cuando Cristo resucita, resucita para gloria ¿de quién? De Dios. No del pecado, no del diablo, no del mundo, de Dios. Cuando Él murió, murió por el pecado, pero resucita ahora para gloria de Dios. Así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. ¡Qué maravilloso! ¡Gloria a Dios! Aquí ya se habla de una nueva vida. ¿Qué nueva vida? Y sí, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya no es Señor. La forma de libertarme del señorío del pecado es muriendo. Y yo morí. Yo morí. Morí cuando creí en la muerte de Cristo, cuando me identifiqué con su muerte y me introduje en Él por fe. Fui sepultado con Él, con su sepultura, y fui resucitado con Él para gloria de Dios. Esa es la bendita declaración bíblica sobre lo que es el cristiano en Cristo Jesús. Tiene una nueva vida. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? Porque ya el pecado ya no es tu Señor, ya no es tu amo. Tu nuevo amo, tu nuevo Señor es Cristo, es Dios. Él es el propietario ahora de tu vida. Ya no estás sometido al pecado, ya no estás sometido a Satanás. Así que esto hace tan maravillosa la obra de Dios, que en Lucas capítulo 19, versículo 10 se lee lo siguiente. Lucas capítulo 19, versículo 10. Leo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre en su pecado está perdido, perdido y condenado. El que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Esa es
la mayor de las desgracias como consecuencia del pecado, porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Al pecado se le paga con la muerte. Si quieres tu libertad, debes morir. Y allí es donde entró Cristo, murió en tu lugar, murió en mi lugar, para que identificándome con su muerte por fe, su sepultura por fe, su resurrección por fe, tenga una nueva vida que glorifica a Dios. Ahora bien, ya soy libre, ya el pecado no es mi Señor. Tengo un nuevo Señor, un amo, un Salvador. Pero eso es lo que sucede muchas veces, y es que a pesar de que ya el pecado no se enseñorea de nosotros, muchos de esos capataces bajo el mando del pecado siguen su accionar en nuestra naturaleza caída y pecaminosa, que insisten bajo engaño, de que aún seguimos bajo dependencia del pecado. Esos capataces son mensajeros del diablo que susurran a nuestro oído que aún seguimos dependiendo del pecado y de que aún el pecado es nuestro Señor, nuestro amo. Lamentablemente, esta vez ya no por coacción del pecado como Señor, sino por voluntad propia nos sometemos, ya no al señorío del pecado, sino esta vez voluntariamente a la voluntad del pecado, y pecamos. Pecamos al no perdonar a nuestros semejantes que nos ofenden, y pecamos de muchas maneras, como lo describe el apóstol Pablo allá en Gálatas, ¿no? Podemos leer también allí una descripción bastante interesante sobre el pecado, una lista de las obras de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice. Esas son las formas y maneras en el que los capataces del pecado siguen presionando para que voluntariamente nos sometamos a los mismos y a la voluntad del pecado. Pero allí volvemos a nuestro texto, cuando Jesús les dice, no se trata de tener mucha fe, abundante fe, no se trata de tener una super fe, una hiperfe. No se trata de abundar en la fe. Se trata de aplicar la fe. Jesús puntualmente habla de un sicómoro, en este caso la falta de perdón. Hay otros sicómoros que se arraigan en nuestra vida. Aquí Pablo cita unos cuantos. Usted sabrá cuál le corresponde a usted. Mire su vida, mire su corazón y verá el sicómoro frondoso arraigado en su vida. ¿Cree usted que no tiene voluntad ni capacidad de desarraigar ese sicómoro?
¿Le ha engañado Satanás diciendo de que usted es y sigue siendo su siervo, su esclavo, y que hará lo que es su voluntad? Es mentira. Mentira. Mentira que no puedes dejar la adicción. Mentira que no puedes dejar una práctica pecaminosa. Se puede. Y no es muy complicado, porque ya el pecado no es tu Señor. Cuando, y siempre solemos hablar aquí desde el púlpito, cuando el encantador pierde su encanto, pierde su audiencia, ¿no es cierto? El mago, cuando hace sus cosas, sus trucos, y entre tanto nadie se entere, ¿cuál es el truco que hace? Hoy en día en internet uno encuentra gente encargada de, ¿cómo se dice? Descubrir o demostrar los trucos de los magos, ¿verdad? Y cuando uno ya descubre cómo hacen para doblar el tenedor, cómo hacen para partir en dos un cuerpo, cuando descubre el encanto del encantador, el encantador pierde su encantamiento, ¿no es cierto? Es decir, los que se encontraban cautivos del encantamiento del encantador terminan libres. Ya no van a pagar la entrada para ir a ver un truco que ya saben de qué se trata. Así es el pecado, así es Satanás. Engaña, es un engañador. Engaña a muchos creyentes, muchos cristianos, y los mantiene hecho un bosque de sicómoros. Con ese asunto de que tú no puedes, que eres débil, que eres frágil, que eres, digamos que estás en este cuerpo de carne, que no tienes fuerza. Eso es engaño diabólico, satánico. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Ellos vieron, ellos fueron engañados inmediatamente por Satanás. ¿Qué? Jesús les está diciendo de que una persona que viene y peca contra uno, te ofende, te hace daño 7 veces al día, y va y viene otra vez y dice, me arrepiento, perdóname. ¿Cómo es que Jesús está diciendo, perdónale? ¿Es tan sencillo así? ¿Te hirió, te lastimó y tú tienes que perdonarle? Eso es algo imposible. Pero ahí entra aquella respuesta que el Señor Jesús le dio a sus discípulos en el contexto de la conversación con aquel joven rico. Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si es imposible para ti hoy desarraigar el sicómoro de la mentira, un vicio, una adicción, un pecado, créame que no es imposible para Dios. Y si usted ya es una persona que murió al pecado, el pecado ya no es tu Señor. Si usted es una persona identificada con la muerte de Cristo, el pecado ya no es tu Señor. Eres libre. Tu Señor es Cristo. La mentira del pecado insistirá allí, de que eres débil, frágil, inútil, pero no lo eres. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle a este sicómoro, desarráigate. Es decir, que la fe finalmente, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es lo que nos desarraiga del dominio, del control del pecado en nuestra vida, para pasar a una experiencia de vida gozosa, una experiencia de libertad, una experiencia de vida abundante con Cristo. Así que, ¿puede un grano de mostaza desarraigar un sicómoro? Sí. Ese grano de mostaza está relacionada con la palabra de Dios.
Y Dios es ahora tu dueño, tu Señor. Su palabra basta para desarraigar ese pecado de tu vida. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por hablarnos una vez más en este día, por hablarnos una vez más por medio de tu palabra. Señor, te damos gracias y te rogamos que apartes de nuestra mente y nuestro corazón las mentiras de Satanás, las mentiras del pecado. En Cristo somos libres y no, de ninguna manera, no podemos seguir sometidos a un Señor que ya no es nuestro Señor, del cual hemos sido libertados para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén.